Dios te bendiga, hermana Carmen. Se ha recuperado bastante, estamos finos, ¿verdad? Ahora sí, estamos bastante mejor. Amén, gloria a Dios. Que sepa el diablo que está vencido, En el hermano. nombre poderoso de Jesús. Con más salud, con más vigor que nunca. Gloria a Dios. No te lo crees. Amén. Damos la bienvenida también al varoncito allá. Dios te bendiga, varón de Dios. Bienvenido a esta casa. Amén. Sé que lo invitó, que lo trajo, pero que haya sido el Espíritu Santo ya te tenía reservado ese puesto. ¿Sí? Sí, en el nombre de Jesús. A mi hermana Katy, que se había ido de gira por los United, también llegó. No sé cuándo llegaste, hija. Te tengo muchas gracias. Aleluya. Ah, no, estaba aquí en Chiquito, todavía no Gloria se a ha Dios. ido. Aleluya. Y así a cada uno de los presentes, amén. Para no quitarle más tiempo al Espíritu Santo, mientras mi hermana José se termine de sentar, está practicando un maratón de 8 kilómetros. Hemos traído un mensaje para ministrar a tu corazón. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto? Amén. Gloria a Dios. Mi hermana Geraldine, te dejaron sola hoy, ¿no? Sí. Vamos a tener que dar un coronazo con la Biblia, ¿sí? Amén. Hemos traído un mensaje para ministrar a tu corazón, hermano. Amén. El cual le quise colocar por título, diga conmigo, sabios ante Dios. Sabios ante Dios. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Sabios ante Dios. Sabios ante Dios. Que no se le olvide ese título, porque vamos a estar ministrando Gloria a Dios. bajo lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta noche. Amén. Libro de Lucas capítulo 8, verso 27. Mientras usted lo busca rápidamente ahí en su teléfono, en su Biblia. Quiero narrarte hoy, o quiero hablarte bajo este pasaje bíblico. Hay un mensaje directo que viene de parte del Señor para la iglesia hoy. ¿Amén? Así que tú estés atento, que usted esté dispuesto, que usted esté apercibido de lo que el Señor quiere ministrar en este día. Hay una persona acá en las Escrituras, fue la primera persona que Jesús comisionó. Fue, podámoslo así decir, el primer misionero del ministerio de Jesucristo. Si yo te preguntara en esta noche, ¿cuál fue el primer misionero que salió del ministerio de Jesús? No tienes que responderme, pero haz un poquito de imaginación. ¿Quién fue el primer misionero? ¿Quién fue el primer hombre a quien Jesús le encomendó ir a llevar el mensaje a las personas? ¿Tienes una pista? Te voy a dar una pista. No está entre los 12 discípulos. No está tampoco entre los 72 aquellos que envió Jesús. ¿Te acuerdas del pasaje bíblico que los envió de dos en dos? Tampoco está dentro de esos 72. Quizás usted dirá Pedro, que era el más trabajador o el que más le echaba pichón. Tampoco es Pedro. Y tampoco es aquel que escribió 21 cartas, el apóstol Pablo tampoco. Cuando el apóstol Pablo asume el ministerio, ya Jesús tenía rato que no estaba entre ellos. ¿Quién se atrevería entonces a decirme quién fue el primer misionero del ministerio de Jesús? A ver, ¿quién se atreve a eso? Voy a brindar la cena que dijera, pero nadie la quiere, ¿eh? Ahora sí le encontró el libro de Lucas capítulo 8, verso 27. Mira, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y usted dice, Amén. amén. Si nos colocamos de pie para hacer reverencia a la palabra, ¿qué le parece? Lucas 8:27 dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. ¿Cómo estaba el hombre? Endemoniado. Lo digo así con ganas, endemoniado. Dígalo que está a su lado, no le voy a decir eso. Endemoniado desde hace mucho tiempo. Y no vestía ropa, diga conmigo, como Dios lo trajo al mundo. Ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Diga conmigo por allá por los laureles en el cementerio. Verso 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grilletes, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio a los desiertos. Amén. Verso 35, saltamos un poco, dice entonces. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido, ya no estaba desnudo, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Cierra tu vista, vamos a estar orando en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios altísimo, Rey del universo, te damos gracias, Señor, porque tú estás al control de cada situación, Señor. Gracias porque hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí, Señor, tú nos has traído. Hasta este día, Señor, nos has sostenido, Señor. Gracias por la vida, dile, de mis hermanos, de mi familia. Gracias por la provisión de mi hogar. Dile, Señor, gracias por el vestir, por el tratar. Dile, Señor, y ahora te doy gracias por adelantado, por el refrigerio que me vas a entregar en esta noche. Padre, como autoridad de esta casa, Señor, yo proclamo en esta noche, Señor, que la palabra que será impartida, Señor, desde tu espíritu, Señor, al corazón de estas personas, es semilla que se siembra en el corazón, semilla que comienza a germinar y a crecer, a multiplicarse, a fructificarse, Señor, hasta convertirse en algo frondoso que, sembrado junto a corrientes de agua viva, dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en tu tiempo perfecto de tu voluntad perfecta, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando, no que sea conocimiento de hombre ni estudio, Señor, bíblico. Que sea tu voz palpable, Señor. Solamente permíteme poder seguir siendo instrumento en tus manos. Así como el alfarero le da la forma a la vasija, dale forma a esta palabra, tu palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Tu palabra es, Señor. Palabra que trae vida, Señor, y la trae en abundancia. Palabra que restaura. Palabra que trae libertad, Señor. Palabra que trae gozo, alegría y contentamiento a nuestro corazón. Pero sobre todo, Señor, palabra que marca el destino profético de nuestra vida. Te damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Y la iglesia aplaude con gozo en esta noche. Como siempre, iglesia, sabios ante Dios. El primer misionero que encontramos entonces acá en las Escrituras, el primero que Jesucristo comisionó, el primero que Jesús envió a enviar el mensaje a aquellos que no tenían a Dios en su corazón, o incluso lo tenían ante los ojos de él y no le reconocieron, fue este loco, fue este endemoniado del cual yo te quiero hablar en esta noche. Amén. Rápido te pongo en contexto de lo que leímos ahí en la palabra. Dice entonces la Escritura que Jesús venía ahorillándose ahí en el mar, atracando en aquel lugar, quizás bajando las anclas, decide pisar aquella tierra, la cual era conocida por el nombre de Gadara. Jesús llega a aquel lugar, dice la palabra que apenas puso pie en tierra, diga conmigo, un temblor espiritual. Dice la palabra que apenas Jesús puso pie en tierra, dice que del mundo, dice que del cementerio, de medio de las ataúdes, sale un hombre endemoniado, desnudo, que vino corriendo como un torbellino, así los que han visto la comiquita El demonio de Tasmania, imagínense algo así, meta la imaginación al asunto ahí. Dice que vino aquel hombre endemoniado, abalanzado sobre Jesús. Te dejo como tarea para la casa poder leer este pasaje completo, que es un poco extenso. Pero que cuando se acercó a la presencia de Jesús ahí en la tierra, al hombre le temblaron las piernas. Dice que perdió fuerza y cayó de rodillas ante la presencia del mismísimo Jesucristo. Ahí le empezó a rogar, ahí le empezó a implorar de que no le hiciera daño. Obviamente Jesús no iba a hacer daño, pero quien hablaba a través de la vida de este hombre eran los demonios que tenía adentro, quizás en lo más profundo de su alma. Porque la palabra describe entonces un pelito más adelante, dice que entonces los mismos demonios que sabían quién era la autoridad que estaba delante de Dios, que ellos supieron reconocer que quien estaba presente en aquel lugar había sido aquel mismo que creó el cosmos, que creó el universo, que alineó las montañas, que alineó las nubes, aquel, el creador de todo. Y ellos sabían que estaban ante la presencia y no les quedó de otra que rendirse ante la voz de este hombre. Y dice la palabra que comenzaron a rogarle, a pedirle que por favor no fueran enviados a lugares desiertos, a lugares secos. Le dijeron que por favor les permitiera, que si iban a ser expulsados, que les permitiera por lo menos poder lanzados a un hato de cerdos que había ahí al lado del cementerio.
¿Usted me está copiando en esta noche? Amén. El cementerio y el hato de cerdo, ambos lugares eran inmundos en aquellos tiempos. La Biblia no especifica, no da razón alguna del por qué en medio de aquel escenario Jesús permite entonces poder expulsar a aquellos demonios de la vida de este hombre, no sin antes preguntar quién era el que estaba ahí. ¿Quién era el que estaba dentro de la vida de este hombre? A lo cual respondieron: somos una legión. Legión eran millones de espíritus malignos, no era uno solo. Jesús sabía que estaba enfrentando. Cuenta la palabra que sabiendo Jesús que no enfrentaba a uno, sino a miles de demonios, dice que entonces fue expulsado de la vida del cuerpo de aquel hombre que salió de las catacumbas, fue echado a los cerdos, y más adelante, porque lo voy a graficar de otra manera un poquito más divertida, los titulares de los periódicos al otro día salieron: 2000 cerdos se suicidaron tirándose por un barranco. Es lo que explica la palabra. Dice que aquellos cerdos hicieron un desastre, se tropezaron entre ellos, se endemoniaron. Usted sabe que es un poquito tedioso, un poquito fastidioso. Un corral lleno de cerdos, los que han tenido la oportunidad quizás de visitar una cochinera o alguna finca, algún árbol, alguna hacienda. ¿Sabe qué es ruidoso, mi hermano? Eso. Se lo digo por experiencia propia. No he visitado lugares así, pero al fondo de la casa donde yo crecí, ahí los vecinos tenían como 18 cerdos. Mi hermano, eso sí hacía ruido. Al punto que mi papá tuvo que levantar una cerca de bloque como de 2 metros. Y aún así, en las noches eso era escandaloso, mi hermano. Y mi esposa cuando empieza a reclamarme, a pelear por cosas, ya, no te queda más que un camión de cochina, siempre le digo así. ¿Sabe qué es ruidoso? Un hato de cerdo. Cuando lo están castrando, peor todavía. Cuando se están apareando, peor todavía. Imagínate entonces ese escenario, todo ese desastre. El ruido de 2000 cerdos, para ahora le vas a añadir otra cosa a la fórmula, pero ahora están endemoniados. 2000 cerdos, tú te puedes imaginar eso. Entonces, dice la historia que se suicidaron ellos mismos, se fueron por un barranco, así murieron entonces. Aquel hombre fue libre de aquellos demonios que lo atormentaban. Aquel loco de aquella ciudad quizás era el loco con el cual tu mamá, tu papá te amenazaban cuando eras pequeño, que si no comías te iba a llevar el loco, que si no te ibas a portar bien te iba a llevar el loco. Recuerda esos comentarios. Y tú a tu tan corta edad, ingenuo, inocente de la vida, tenías un terror, un loco que nunca conociste, porque no existe. ¿Verdad que sí? ¿Tú me estás entendiendo, familia? Este loco puede representar a aquel que anda desnudo por la calle diciendo incoherencia, quizás lo ves parado en un semáforo. La mayoría de estos personajes, siempre cuando hay una historia que contar de ellos, en su mayoría siempre dice: si supieras quién fue ese tipo en su juventud. Normalmente fue gente preparada, fue gente llena de títulos, pero gente que por un proceso no soportaron y terminaron bajo esa condición. Aquel loco que narra la Biblia quizás puede representar a aquel que en el barrio se escucha que los vecinos te comentan y dicen: no dejes salir a tu niña sola, porque se comenta que está escondido porque de otro barrio vino, porque violó a 3 niñas. Aquel loco puede representar también la condición que te tiene ahorita entre la espada y la pared. Aquel loco puede representar una ruptura matrimonial, un desenlace no feliz con cualquiera de tus hijos, algún diagnóstico repentino que llegó a tu vida. Aquel loco puede representar cualquiera de estas situaciones. ¿Sí me estás copiando, familia? Amén. Aquel loco, lleno de miles de demonios, fue libre a los pies de Jesús aquel día. Cuando aquel hombre se levantó, cuando todo el pueblo de Gadara se dio cuenta de que aquel que atormentaba a tal punto, dice la palabra, que era atado de cadenas y de grilletes, pero cuando este tipo se endemoniaba, era tal la fuerza que no habían grilletes ni cadenas que pudieran soportar o resistir su fuerza. Cuando aquel pueblo de Gadara vio lo que había sucedido con la vida de este hombre,
Al punto dice que fue encontrado luego allí a los pies de Jesús, vestido, porque andaba desnudo, ¿se acuerdan que les dije? Vestido, sentado en su juicio cabal. Diga conmigo, se restauró. Se restauró. Cuando el pueblo de Gadara se encuentra con este escenario, que el ex endemoniado le había pasado algo en la vida que lo transformó a tal punto de un giro de 180 grados, ahora era todo lo contrario. Ya no había que tener temor de aquel loco que andaba merodeando por las catacumbas. Cuando la gente se enteró de esto, y mire qué sorprendente, aquí yo te quiero hablar hoy de 2 detalles bajo los cuales voy a ministrar en esta noche. Primero, lo increíble que fue la transformación de este hombre al punto que se convierte en el primer misionero del ministerio de Jesús. Ya te voy a hablar de eso. Pero lo que más me llama la atención es lo que narra la Biblia, que fue la reacción del pueblo de Gadara. A los que no conocen esta historia hasta estos momentos, si yo te preguntara en este instante, ¿cuál crees tú que fue la reacción que tuvo el pueblo? Vamos a ver, ¿quién se atreve a dar una respuesta? ¿Qué crees tú que hizo la gente? ¿Estuvieron en contra de Jesús? Tuvieron en contra, él sabe el pasaje, ya me arruinó la película. Pero antes que tú leyeras o supieras esto, porque a mí me sucedió cuando yo comencé a leer este pasaje, créeme que tuve que volverlo a leer 2 y 3 veces, pues no entendía. Porque entonces dice que cuando la gente se enteró de que hubo un hombre que apareció y expulsó fuera a los demonios y sanó a aquel hombre y lo restauró a tal punto que andaba sentado, quizás trajeado, con camisa, con corbata, en su santo juicio cabal, dice que la gente se levantó contra Jesús y ¿sabe qué hicieron? Lo expulsaron de aquel lugar. Cosa la cual, si tú me preguntas a mí, yo me hubiese imaginado un final diferente. Yo me hubiese imaginado un final donde la gente reconoció quién había sido aquel hombre que lo visitó aquel día. Yo me hubiese imaginado quizás que hubo un avivamiento en aquel pueblo y hoy pudiéramos leer en las escrituras que aquel pueblo se avivó de tal manera que quizás hasta el Pentecostés no sucedió allá donde dice el libro de los Hechos, sino que sucedió acá. Quizás yo me hubiese imaginado en tiempos contemporáneos, actuales de hoy, que algún pastor, quizás Dios pueda sacar provecho aquí, ven acá Jesús, ¿cómo hiciste eso? ¿Cuáles son los trucos? Te voy a planificar una agenda de 15 días de campaña. ¿Sabes qué? En mi lugar de origen o en mi pueblo, ahora es que hay bastante endemoniado que sacar a aquel lugar. Vamos, Jesús, te contrato. ¿Cuánto me cobras por cada demonio que tú saques? Y en cualquier hombre sacando cuenta. Yo me puedo imaginar cualquier escenario, menos que un pueblo se levantó y expulsó a Jesús de aquel lugar. Continúa la palabra narrando la historia, dice que Jesús, quien es un caballero, quien está en el lugar donde lo reciban, quien pasa si lo invitan, él no es como el cono ni el de decir que llega a la puerta tumbando puertas de una parada. Él es un caballero. Y Jesús, reconociendo que no era bien visto en aquel lugar y que de hecho lo estaban convidando a que saliera, eres persona no grata en este lugar, te invitamos a que dejes y más nunca lo visites. Jesús se retira y se va de aquel lugar, y montándose a la barca, el gadareno ex endemoniado se le acercó y le dijo: Jesús, quiero irme contigo, voy a dejar todo, me quiero ir contigo. Mira esta historia. Jesús le dice: tú no te vas a ir conmigo. Y es el momento crucial. Y en toda la Biblia usted puede empezar a leer ahí, en los evangelios, sucede este evento donde este hombre se convierte en el primer misionero de Jesús. Y le dijo: tú no te vas a ir, quédate en ese lugar. Ve y habla de lo que sucedió conmigo esta mañana. Ve y predícale a la gente. Y le dice: ¿sabes hasta cuándo le dijo? Hasta que todos crean. Jesús le entregó tan hermosa responsabilidad a este hombre, a este ex endemoniado, que no se te olvide nunca este detalle, que a quien Jesús le entrega semejante responsabilidad era un hombre que por muchísimas décadas había sido el hombre más menospreciado de aquella ciudad llamada Gadara. Palabra cierta, Ronnie, dirán por ahí. Hasta tembló Ronnie de la unción. Jesús se fue y aquel hombre se quedó a aquella ciudad cumpliendo la misión encomendada por nuestro Señor Jesucristo. Fue el primer misionero ungido
habilitado, enviado por nuestro Señor Jesús. Te pregunto en esta hora, ¿por qué crees tú a veces que la gente prefiere locos, endemoniados, que anden merodeando por el cementerio, en vez de la presencia de Dios Jesús? ¿Por qué crees tú que hay gente así? Hay gente, ¿te acuerdas que te dije que tanto este hombre endemoniado, que tanto el hato de cerdos, que tanto el cementerio, todo esto era inmundo? En los tiempos de la Biblia esto era inmundo ante los ojos de Dios. ¿Y por qué crees tú que la gente prefirió seguir en ese estado y expulsar a quien quizás iba a ser luz en medio de aquellas tinieblas? Hay gente que prefiere lo inmundo que caminar al lado de Jesús. Hay gente que prefiere seguir haciendo lo malo que Jesús le arrope con su presencia en su vida. Hay gente que hoy en día pueden estar muy dentro de la iglesia y no se pierden ninguna actividad, pero así mismo están cada día más lejos de Jesús. No sé si me están entendiendo. Porque el hecho de que te congregues y que asistas a todas las actividades no significa de que estás en comunión con Jesús. Son dos cosas totalmente distintas. El hecho de que te congregues no significa que estás salvo tampoco. No voy para la iglesia todos los domingos porque lo tengo como un amuleto. Que la gente sepa que yo asisto a una congregación, pero el resto de la semana aquí. Gente que en su propia concupiscencia se creen que ya saben todo del evangelio. Este es otro tipo de personas. Gente que en su propia sabiduría creen, como diría por ahí vulgarmente un amigo pastor, creen que tienen, como dice ahí en el mundo, tienen a Dios agarrado por allí. Gente que cree que pueden tener a Dios, y me va a disculpar la expresión, pero aún la comparación se queda pequeña. Hay gente que cree que pueden tener a Dios como su proxeneta, como su preservativo, como su ventanita de emergencia. En caso de emergencia rompe el vidrio. Déjame decirte que hay algo que Dios tiene que romper en la vida de alguien. El pueblo. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué estoy hablando de la iglesia? Porque yo quizás pudiera hablar del inconverso que no conoce a Cristo. Pero hoy le estoy hablando a la iglesia. Hoy le estoy hablando a aquel que se considera hijo de esta casa o de cualquier otra casa que quizás nos está visitando. Porque hoy creo que no hay nadie de otra iglesia. ¿Verdad que no, mi hermano? ¿Por qué le estoy hablando a la iglesia hoy? Porque fíjate, el pueblo que ofreció oposición y resistencia a Jesús no eran los egipcios, no eran filisteos, no eran ni siquiera los fariseos y los escribas que andaban por ahí siempre pendientes de la vida de Jesús para hacer daño. El pueblo que resistió a Jesús fueron los propios judíos. Aquellos que por mandato y por obediencia ya estaban circuncidados. Aquellos que cumplían la ley de Moisés. Aquellos que aprendieron lo que dejó Moisés en su legado. Aquellos que se sabían la Torá. Aquellos que quizás vivían bajo el precepto del Pentateuco. Aquellos que se creían que cumplían los estatutos para calificar como hijos de Dios. Eran judíos. Es aquí entonces donde quizás hay un cortocircuito en tu mente, donde hay cosas que no se entienden. Eran judíos esta gente. Lo peor del caso, mira lo que te voy a decir. Lo peor de todo era que estaban esperando un Mesías. Y el mismísimo Jesucristo se les presentó. Y no supieron reconocer que aquel hombre que estaba ahí era el Dios mismo hecho hombre que en la tierra. Ellos, en su conocimiento, en su plenitud de sabiduría, queriendo quizás demostrar que se las sabían todas, ellos esperaban otro tipo de Mesías. Ellos no esperaban un Mesías que viniera a estar sacando demonios. Y que la fama que venía trayendo Jesús era que venía sanando paralíticos, que se venía juntando con prostitutas, que se venía juntando con borrachos, con gente a la cual nadie apostaba nada. Esta gente
que se supone eran hijos de Dios, estaban apostando a que el Mesías que iba a venir, o quizás iba a venir en carruaje, en caballos blancos, quizás iba a venir coronado como rey. Esa era el Mesías, o la visión errónea que ellos tenían del Mesías que estaban esperando. Hay gente que viene a buscar a Dios en este lugar, pero bajo su propia sabiduría, pero bajo su propia concupiscencia. Hay un espíritu de confusión, y era lo que tenía esta gente, que no le permiten ver a Dios en su máximo esplendor. Quizás usted viene cada domingo y su vista en la iglesia solamente es de su silla hasta este lugar, hasta el púlpito, porque aquí se canta, aquí se adora y aquí se predica. Pero si yo te invitara a ti, porque el que está en este lugar tiene la panorámica de todos ustedes. Yo no puedo hacer como un ventilador patón, mi hermano, no le echa fresco aquí a todo el mundo. Pero si usted tuviera la oportunidad de colocarse acá mientras se ministra, o de colocarse en cualquiera de las esquinas de esta iglesia o de cualquier iglesia, donde usted pudiera tener una visión panorámica de toda la congregación, mientras se ministra, usted va a ver dos tipos de personas. Gente que viene a buscar a Jesús y le encuentra así. Y ahí usted los ve quebrantados. Y ahí usted los ve derramando su corazón delante de la presencia de Jesús. Ahí usted los ve postrados. Y usted los ve sin importarle que está a su lado derramando lágrimas, porque es el momento del encuentro con papá donde Él te abraza. Y Él te acaricia la cabeza y te dice: tranquila, hija, tranquila, que todo está bien. Ese es un tipo de persona. Pero hay otro tipo de persona que usted lo va a ver, o al argentino con su pecho inflado, donde la iglesia se puede estar cayendo de la unción, pero en su propia sabiduría dice: yo no hay necesidad. Ya yo pasé esa etapa, dice uno. Yo, quebrantarme delante de la gente, muchos creen que es señal de debilidad. Que el Señor reprenda. Porque si hay alguien que ha dado ejemplo para entrega en la adoración al Señor, es su pastor. Y usted lo sabe, y usted sabe que aunque él no cante, no le interesa soltar 300 gallos acá. Porque al final yo vengo a encontrarme con mi papá. Amén. Al final de la jornada, después de una semana quizás difícil, fuerte, de procesos y golpes y encuentros, sé que el domingo está en mi refugio. Cuando lo busco a diario, amén. Y hay madrugadas donde Él me toca y termino quebrantado, llorando. Pero aquí en este lugar, con mi familia reunida, yo anhelo los domingos de este lugar. Aleluya. Y es por eso cuando quizás los que son de esta casa faltan un día, un domingo, etc., yo digo: ¿y qué pasa? Y cuando han sido domingos de gloria, le digo: y tan bonito que estuvo, suerte perdiste la bendición del Señor. Dos tipos de personas: los que están dispuestos, como el gadareno, que no importa el error, que no escatima en decir: Señor, aquí estoy delante de ti con mis errores, con mis defectos, con mi desnudez. Ahí está, Señor, mi pecado. Señor, no he podido controlar esta área todavía, aquí te lo entrego, Señor. Cuando tú vienes con esa actitud, créeme que el Señor da respuesta. Y no te vas igual de este mundo. Pero cuando tu actitud es la opuesta, eres como aquel pueblo judío que rechazó la visitación de Jesús. Tu mayor anhelo cada domingo acá debe ser encontrar el momento justo donde tú te vas a encontrar con Jesús. Algunos lo encuentran en la alabanza, y yo fui ministrado hoy con el opening que hizo mi hija Diana. Créame que fui ministrado. Y quizás usted me vea con los ojos cerrados ahí, y quizás alguno pensó: el pastor se está durmiendo. Pero yo solamente decía: gracias, Señor, por la instrucción que me diste, fuiste tú. Y no fue emoción. Gracias, Señor. Porque debemos venir con un corazón dispuesto, familia. Este lugar, esta es la casa de Dios. ¿Verdad que sí, familia? Y si no venimos a visitarlo a Él, o que Él nos visite a nosotros y encontrarnos con Él, ¿a qué venimos? ¿A cumplir algún requisito quizás? ¿A qué venimos? Hay gente engañada por el príncipe de este mundo, cautivos de espíritus,
Yo hoy hablaba con una líder de esta casa, una conversación un tanto jocosa, por un fragmento de una prédica de la cual hablamos. Y aquella mujer decía algo como que hay gente que está, y estoy hablando de la iglesia, fíjense, estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de gente con cargo, con ministerio. Y aquella mujer decía algo como que hay gente que está tan cautiva de algunos espíritus que incluso disipulan a los espíritus. ¿Cómo así, pastor? Y hablaba yo con esta hermana de eso. Porque su espíritu está tan entronado que se los llevan para la iglesia, se los llevan para las clases. Y aquí, como le digo, puede estar la iglesia cayéndose la unción y él está discipulando a su espíritu ahí que está compartiendo lo que sucede aquí. Diga conmigo, ay mamá. Y hay gente que en su propia sabiduría, como este pueblo que creía que se sabían todo, creen que Dios va a bailar al ritmo de la música que yo. El hecho, como te dije, que seas parte de algún equipo de trabajo de esta casa no significa que eres salvo. El hecho que quizás eres la danzarina que más barre al final del servicio, porque empieza esa danzarina con esa escoba, mi hermano. Si uno espera ni que la gente se vea y levantan ese polvero aquí. Y la gente tiene que andar con el cerebro tapadito, pues si no, esa venacita marroncita no es el polvero que le echaron. Pero hay gente que está bajo un espíritu de confusión. Y hoy tiene que haber un rompimiento en esta casa. Y hay gente como este pueblo judío que estaba aferrado a sus símbolos, como te digo. Estaba aferrado a que ellos cumplían la ley. Estaban aferrados a que ellos estaban enseñándole a sus hijos la ley mosaica. Estaban aferrados a toda esa simbología. El mismo Jesús estuvo con ellos y no les reconocieron. El hecho de que ya te bautizaste no te da la salvación. El hecho de que cargues tu instrumento para arriba y para abajo y lo sepas tocar con inteligencia y con mucho conocimiento, porque tienes el don, no te asegura la salvación. El hecho de que cada primer domingo de cada mes subas aquí al altar y tomes la Santa Cena, eso no te garantiza la salvación. Lo que te garantiza la salvación es una excelente comunión con el Espíritu Santo. No los domingos, 24/7. Pero hay gente que adora el símbolo. Y hay gente que donde usted se lo encuentre carga la Biblia bajo el brazo. Y esta parte amarilla de tanto desodorante que lleva esa Biblia. Como digo, hay gente que cree que por los símbolos son falsos. Hay gente que ha levantado un castillo o un imperio a su alrededor gracias a la misericordia de Dios por todo lo que le ha dado. Y confía en lo que han construido y no en la misericordia de Dios. Y gente que se levanta y en su propia sabiduría se creen independientes de Dios. Y vuelven a tomar lo que en algún momento rompieron cuando aceptaron al Señor. Y vuelven a retomar el libre albedrío. Y discúlpenme la expresión, y hago como me dé la gana. Jesús se retira del lugar donde no es aceptado. Donde tú no honres a Dios, Dios se va a retirar porque Él no está en el lugar de manera forzada. Créeme, familia, si Dios no es honrado en esta casa, en el altar, créeme que esto en cualquier momento se verá. Si Dios no es honrado en tu vida, Dios no va a estar en tu vida. Si Dios no es honrado en tu ministerio, Dios no va a estar en tu ministerio. Si Dios no es honrado en tu casa, cuando estás a sola con tu familia, no están los hermanos en la casa ni el pastor, y ahí tú no honras a Dios, Dios no va a honrar tu casa. Porque Dios no va a estar en un lugar donde no se ve bien tu Señor. ¿Me estás entendiendo? Amén. Por eso Jesús se retiró. A Jesús lo expulsaron de aquel lugar
Y él dijo, por aquí voy más cerca. No ha pasado nada. Por como te dije, porque él es un caballero. Dice la palabra que él llega y toca la puerta y espera que le abran. Espera que le abras, que lo invites a cenar. Y él cenará contigo y tú con él. Si tú no le abres la puerta, él no va a entrar de manera forzada. La Biblia dice que Jesús sale a los 30 años del lugar donde nació, donde fue formado, donde creció. Y después de casi 3 años de ministerio, él vuelve nuevamente a su lugar de origen. Y dice que ahí empezó entonces a dar su mensaje, a dar la palabra, a predicar. ¿Y usted sabe qué fue lo que pasó en aquel lugar que vieron que Jesús salió de ahí de Nazaret? Dice la palabra que la gente empezó a murmurar. ¿Quién es este? Dice cosas de sanidad. Y la gente le reconoció y, pero este no era el hijo de José. Pero este no era el hijo del carpintero. Este no era el que tenía la carpintería. Claro, ese fue el que me hizo las ventanas, ese fue el que me hizo la puerta entaporada. La incredulidad de la gente no hizo que le recibieran a aquel que era el Mesías. Y la palabra dice, parafraseándote, que ni un dolor de cabeza pudo sanar a Jesús en el mundo. ¿Sabe por qué? No porque no tuviera el poder, no porque no tuviera la autoridad, sino que la incredulidad de la gente no permitió que él hiciera nada, solamente él se retiró. Porque donde no es bien recibido, ahí él no va a operar. Y ahí es donde lanzó esa famosa frase que hasta el sol de hoy muchos conocemos, donde termina diciendo que nadie es profeta en su propia tierra. ¿Sabe que es difícil, mi hermano? Que tú vengas domingo tras domingo porque estás batallando una bendición, porque estás esperando tu milagro, y que por tu incredulidad, Soberbia. por tu soberbia, gracias por ayudarme, hija, con algunos adjetivos, que por tu propia sabiduría no va a llegar nunca nada, porque estás rechazando la presencia de Dios. ¿Sabes qué es bonito? Postrarse, llorar, mi hermano, hasta que me deje un charco como de 4 litros, así una vez mi hermana dentro de mi casa. Fue la Yendri esa noche. Bueno, Samuel llegó como a las 12 y dijo, pastor, no quiero hablar, quiero solamente llorar. Llore, hija, yo envalentonada. Y a las 4 de la mañana, el pastor se está durmiendo. Y aquel charco. Hermano, pero Samuel se levantó ese día, recuerdo yo. ¿Sabe qué es sabroso? ¿Sabe qué es hermoso? Derrumbarse delante de la presencia de papá. Es reconocer con humildad. Es humillarse. Y pregúnteme si me importa lo que diga la gente. Y pregúnteme si me importa lo que diga mi familia. Mi familia me dice, ¿qué estás haciendo? Por eso que somos gente, todos son locos. Se lavaron el cerebro, dice mi mamá acá. No sé lo que se identifica conmigo en alguno. Te lavaron el cerebro, ¿qué estás haciendo? Y yo sí me lo lavaron. No, me lo dejé lavar. No me hace ni poquito. ¿Sabe que es tremendo entonces? Que haya gente que rechace la voluntad de Dios después de haberle aceptado y después que Dios lo ha colocado en eminencia, pero mire, esto es tan tremendo, dice la palabra, que Jesús estaba en la iglesia, en la sinagoga. Mire, mi hermano, sí es tremendo. Y eso es lo que a mí me trae paz y consuelo. Y a mí me llega el pastor, me vuelve a la iglesia. ¿Por dónde te abro la puerta? ¿Por atrás o por adelante? Te mando a buscar un taxi. Pero ¿sabe qué es tremendo? Gente que rechaza a Jesús aún cuando son parte del propósito de Jesús. Mire, esto es tan tremendo lo que te quería narrar, ya se me iba a ir la idea. La palabra dice que Jesús estaba predicando la palabra. Mire si esto no es tan tremendo. Que estaba enseñando, dice la palabra que estaba enseñando y estaban las multitudes en la sinagoga. Y alguien le interrumpió.
Y le dijo, maestro. Me imagino que Jesús se molestó, porque tremendo mensaje dando y que alguien le interrumpa. Es como cuando usted se para a tomar agua. Cuando yo estoy predicando, mire, provoca. La hermana ahí sí sabe que no me provoca. Después le pido perdón a Dios. Y le digo, maestro, te está buscando en la puerta. Bendito sea el Señor, mi hermano Dios Jesús. ¿Y quién me imagino que Jesús está molesto? No que me estoy imaginando porque estoy inventando una historia, no. Es por la respuesta que da Jesús. Y en su respuesta yo me puedo imaginar lo molesto. El que me conoce sabe cuando el pastor está molesto por el tono de voz. Y me puedo imaginar que Jesús está molesto porque te dicen, te están buscando. Pero ¿quién me busca allá en la puerta? Tu familia. ¿Cuál familia? ¿Cuál familia? Tu mamá y tus hermanos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de su familia? Familia es el que se congrega acá conmigo y cumple la voluntad de mi Padre. ¿Sabe que es tremendo? Que ni la mamá ni los hermanos de Jesús se congregaban con él. Eso sí es tremendo. Que la mamá y los hermanos son unos descarriados toditos porque no creen en el ministerio del hombre que Dios había levantado en ese lugar. Mi hermano, si esa gente no se congregaba con Jesús, ¿de quién me puedo quejar yo? Y cuento otro pasaje también donde después, esto les prediqué estos días de eso, después que Juan bautiza a Jesús, después Jesús levanta otra sucursal, también empieza a bautizar. ¿Se acuerdan de ese día que le dije que le montó la competencia en el frente? Y Jesús bautizando, la gente se iba añadiendo, iba creciendo el ministerio de Jesús. Pero se acercaron uno diciendo, maestro, rabí, ¿sabes qué? Que hay gente que se bautizó acá y se están yendo para allá, para el otro lado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y qué queréis decir con eso? ¿O es que acaso también te quieres ir tú? Yo te digo, váyanse. Hermano, alguien que se descarríe de la iglesia, el ministerio del suyo, no me quiero imaginar. Eso sí es tremendo. Jesús no fuerza a nadie. Jesús no obliga a nadie. Él es un caballero. Y Él todo lo hace con amor. ¿Cuánto lo creen? Como te digo, hay gente que en su propia sabiduría que cree porque cuando se saben tres cositas ya son más que Dios. Es un espíritu de confusión que hay. Los oceanógrafos, aquellos que estudian las profundidades del mar, que descubren especies nuevas cada vez más, que estudian aquellos archipiélagos, que estudian lo que se encuentra en esas especies marinas rarísimas, que pueden ver la majestuosidad de la creación de Dios, que aún a miles de kilómetros bajo el agua hay vida todavía. Aquellos que entienden esto deberían amar más a Dios que nosotros. Los astrólogos que se la pasan estudiando las constelaciones y pasan estudiando a Marte, a Júpiter y la Luna y cómo hacemos para esto, y cada vez van encontrando estrellas nuevas y le colocan nombres según lo que ellos crean. Esta gente que ha podido experimentar y ver con sus propios ojos cosas que nosotros no vamos a entender nunca. Ellos pueden ver las constelaciones y entender muchas cosas, las galaxias, los satélites, muchas cosas. Deberían adorar más a Dios que nosotros, porque han entendido que hay un sinfín de cosas eternas que fueron creadas por Él. No sé si me estoy explicando. El cirujano que se graduó y se quemó las pestañas y tiene no sé cuántos miles de posgrados y es una eminencia en cardiología, cuando está operando a corazón abierto y tiene ese corazón latiendo en la mano y sabe cómo operar y sabe dónde picar y sabe dónde empatar y sabe cómo proceder, son los que deberían amar más a Dios que nosotros, porque han conocido de cerca lo que es la creación de Dios. Pero este tipo de personas, es tanta su propia sabiduría que son los más atentos y creen en lo que ellos hacen, no lo que Dios puede hacer a través de ellos. Hoy en día son contaditos los doctores que usted pueda decir, y de paso es cristiano porque me predicó más de lo que me habló de la enfermedad. Y por eso que usted ve al doctor que usted entra ahí y le dice, no papá, lo que te quedan son 3 meses de vida, a rajatabla. Porque así se les enseñó y porque así operan ellos. No hay nada más hermoso que mientras más Dios te coloque en eminencia, más alto, más humildad te da. Quiero contar un pequeño testimonio, con esto estoy terminando. Pero el Señor, usted
ustedes saben que ha permitido este año colocarme en eminencia en muchos lugares. Y los que me han acompañado a mi trabajo, o los que han ido a trabajar conmigo, saben con qué tipo de gente yo me relaciono ya. Y no es cualquier empresa, no estamos hablando de Mavesa, no estamos hablando de Chevron, una empresa alemana, donde yo estoy dirigiendo. Y ahí tengo que enfrentarme, mi hermano, a diario, eso con superintendente, con gerente, con gente, pero gente pesada. Y todos los días es enfrentarme con ellos, pues yo veo a uno por encima del hombro. Y como ellos están en eminencia y tremendos cargos, y ese es conflicto, mi hermano, no hay día que yo vaya a trabajar que no haya un conflicto con uno. Y cuando me tocó cubrir los primeros eventos del año, yo llegaba, barramaba todo, y el día de yo agarraba, estaba todo listo y todo. Misión cumplida, yo me voy aquí. Cuando el supervisor ya me empieza a agarrar algo de confianza, como el tercer cuarto evento, me dice, sube acá y me sentó. Eso porque tú, cuando están los eventos, tú termines, tú nunca te quedas para el evento. Yo no tengo nada que hacer. Yo soy quien monta los eventos, y después que yo monto hasta el último cable, yo no tengo más nada que hacer aquí. Y yo delego personas porque si hay problemas, porque por ejemplo, si empieza a haber feedback en el sonido, digo así, yo aquí si yo de eso no sé, el técnico, aquí lo contraté. Y así con cada una de las áreas que yo llevo para allá. Me dice igualito, tú tienes que estar aquí porque la cara de la empresa eres tú. Tú eres el de la empresa. Y a la hora de un problema es contigo que te vamos a jalar las orejas o es contigo que te vamos a cuidar. Te recomiendo, pues ya están hablando de eso. A partir del próximo momento, quédate hasta el final. No sabía que eso era así, le diga, pero a mí, próximo evento me quedé con mi equipo de trabajo. Y le dije, vamos a irnos para aquel lado. Y nos apartamos de aquel club. Y ahí nos quedamos. Y hablo con el supervisor y le digo, estoy afuera en el área de la piscina, si me necesito voy a estar allá. Él no me respondió, al ratito llegaron dos misioneros. Señor Jesús, nada, sí. Mandó a decir fulano que se vaya con su equipo, ya le tiene una mesa reservada. Y para los lados, miré a los muchachos, vámonos todos para allá, los muchachos, y nos fuimos, nos sentamos a aquella mesa. Me llegó el capitán de los meseros, me dice, Señor Jesús, mire, aquí le voy a asignar a esta mesera, a esta muchacha. Es una de las mejores que yo tengo en la agencia, me dice. Ella lo va a atender todo el evento, lo que usted necesite, y dije, gloria a Dios, Señor le quedó mi padre. Y recuerdo que ese día nos empezamos a gozar, y los muchachos, pues, ¿sabes? Se le metió alguno ahí un espíritu de la buceadera y empezaron a pedir de todo. Coca-Cola. Eso no lo dude. Y no porque tome Coca-Cola, no, sino que empezaron a llegar el whisky, ¿qué quiere beber? Entonces 18 años, no, traiga Coca-Cola y lata para paré. Usted cuando ve eso vacío, trae. Y se formó un lío en la mesa al lado. En la mesa al lado estaba sentado el superintendente de región occidente, estaba una gente que venía de Latinoamérica. Hermano, pura gente pesada. Y empiezan a pelear, y empezaron a pelear por algunos servicios de otra contrata, que era la contrata de alimentos. Y era tanta la furia de uno de los tipos, bien vestido, eso le daba a la mesa, molestísimo, criticando lo que habían servido. Mi hermano, y aquellas brochetas de pollo, y aquella parrilla, decía, Dios mío, esto sí está bueno. Y echándole broma a mi equipo, le decía, le va a dar alergia porque nunca han comido de él. Y aquel hombre peleaba y le daba la mesa y mandó a buscar al de la contrata de comida. Y yo gozándome comiendo con mis muchachos y muchachas ahí. Y cuando llegó el de la contrata de comida, mire, eso lo humilló delante de tanta gente y le gritaba y le daba duro a la mesa y le decía, porque por esta, para eso pagamos, tanto que pagamos. Y pude entender en ese momento, pude entender la gran diferencia entre la actitud altruista, ególatra, egocentrista de aquel tipo que creía que tenía el poder y mi persona. Pude entender la diferencia. Y su molestia, como él lo dijo, tenía la razón. Era porque él había pagado por todo eso. La diferencia conmigo, yo no pagué nada, yo estaba gratis, era por gracia que yo estaba ahí. Es la diferencia cuando tú tienes la gracia de Dios a cuando tú tienes que pagar para que se te atienda bien. Lo mismo pasa en la iglesia y dos tipos de personas.
Los que vienen por gracia con un corazón lleno de gratitud. Y los que vienen porque creen que Dios les debe algo y se lo tiene que pagar. ¿Están entendiendo? Amén. Y la humildad de una persona se reconoce a millas de distancia. ¿Quieres saber cuando Dios está operando en la vida de alguien y esa persona está en comunión con Dios? Tan sencillo, la fórmula dice que por sus frutos ve a la persona. Está llena de humildad, de paz, benignidad, bondad, templanza. Es un pacificador, tiene misericordia con todo, es bueno, bondadoso. O es altivo, prepotente, se las cree todas más grandes. Ahí tú puedes sacar tu conclusión. Puedes ver, cuando alguien está bajo la voluntad de Dios, y con esto termino. ¿Sabes por qué Jesús comisionó a un ex endemoniado para llevar el mensaje para que todos creyeran? ¿Sabes por qué? Para que llevara el mensaje a todos los incrédulos. ¿Sabes por qué? Porque, y así tú tienes el mensaje, porque cuando los sabios de Dios creen ya saber todo, Dios no es recibido en su corazón. Pero ¿sabes qué? Y aquí viene lo tremendo del mensaje. Pero Cristo por amor, porque es por amor, no es por más. Cristo por amor igualmente va a hacer llegar su mensaje a través de gente indigna. Porque Dios en su infinita misericordia va a usar gente que no vale nada, gente sin conocimiento, gente sin preparación. ¿Sabes por qué? Y dice la palabra que aún de lo más vil, que aún de lo más vergonzoso, que aún de lo más humillante, Dios sacará a los que le sirven. ¿Sabes para qué? Para vergüenza de los sabios. Dios usará gente indigna para vergüenza de los sabios. ¿No me creen? ¿No me creen que esto es así? Revisen el canal de YouTube de Timoteo de Dios o cualquiera de sus redes sociales. Y revisen que les ha estado predicando todo este tiempo. ¿No cree que gente puede usar gente indigna? Y aquí está su servidor, quizás el más indigno de todos ustedes, pero con un corazón lleno de humildad, dispuesto a seguir predicando la palabra de Dios. Ponte de pie en esta noche.